Primera de Corintios capítulo 10. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era el Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron muertos en un día 23,000. Ni tentemos al Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como figura, y son escritas para nuestra amonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación, sino la humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la confraternidad de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la confraternidad del cuerpo del Cristo? Porque un pan significa que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que es sacrificado a los ídolos es algo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no querría que vosotros fuerais partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os llama y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo con gracia de Dios comparto, ¿por qué he de ser blasfemado por aquello de que doy gracias? Pues si coméis o si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Corintios capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo del Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todos acordáis de mí, y retenéis las instrucciones mías de la manera que os hablé. Mas quiero que sepáis que el Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado.
Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es vergonzoso a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase la cabeza. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es sacado de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón es creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer salió del varón, así también el varón nace por la mujer. Todo, sin embargo, sale de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto la mujer orar a Dios no cubierta? La misma naturaleza ¿nos enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello? Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso, porque por cubierta le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la Iglesia de Dios. Pero esto os denuncio, que no os alabo, que no para mejor sino para peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque conviene que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre, y el otro está embriagado. A la verdad, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada hombre a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegue. Primera de Corintios capítulo 12. Y acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que las ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, quien obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que es un cuerpo, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también el Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y todos bebemos de una bebida, de un mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos por sí en el cuerpo, como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son mucho más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son indecentes, tienen más honestidad. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad de nada, mas Dios ordenó el cuerpo, todo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelan, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los mejores dones, mas aún yo os enseño el camino más excelente. Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que traspasara los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiera toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se envanece, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se pierde, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de acabar. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo, en obscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte,
mas entonces conoceré como soy conocido. Mas ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas 3 cosas, pero la mayor de ellas es la caridad. Primera de Corintios capítulo 14. Seguid la caridad y procurad dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significativa, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare la virtud de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis las cosas del Espíritu, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, ore que la interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de ignorante, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien haces acción de gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios, que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero más hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los fieles, sino a los incrédulos, mas la profecía no se da a los incrédulos, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntara en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren son sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la congregación. ¿O ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, será ignorado. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también están firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a la postre de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Y si el Cristo es predicado, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado al Cristo, al cual empero no levantó, si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en el Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en el Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino al Dios y al Padre, cuando quitará todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es necesario que Él reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Cada día trago la muerte por mantenerme en la gloriación de haberlos enseñado,
la cual tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, se levantará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán, en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro, Jesús el Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 16. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer sábado, cada uno de vosotros, aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y cuando hubiere llegado los que aprobareis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Y a vosotros iré, cuando hubiere pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o invernaré también, para que vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. Porque no os quiero ahora ver de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés,
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque también hace la obra del Señor como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, antes llevadlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuera a vosotros con algunos hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tuviere oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad, y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Que vosotros os sujetéis a los tales, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque éstos suplieron vuestra ausencia, porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a los tales. Las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesús, el Cristo, sea anatema. Nuestro Señor ha venido. La gracia del Señor Jesús, el Cristo, sea con vosotros. Mi caridad en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén.